Hoy vamos a estar hablando de D.W. Griffith y de la película The Birth of a Nation. ¿Ok? Hemos estado hablando básicamente de la etapa del cine mudo y los próximos videos vamos a estar cubriendo bastante de las partes importantes, ¿verdad? De lo que fue esta etapa de los orígenes del cine y, y básicamente cómo empezó a estructurarse la industria de cine a nivel mundial. Entonces estamos empezando obviamente con Estados Unidos. Y ya habíamos hablado en un video pasado de Kelly Gun Story o The Story of the Kelly Gun, un filme australiano de 1906, que realmente es el primer largometraje. ¿Okay? Pero usualmente, o probablemente cuando vayas a ver libros de historia, videos, por ahí vas a encontrar que se le adjudica hacer el primer largometraje a esta película, The Birth of a Nation de 1915 de D.W. Griffith. Okay. The Birth of a Nation sí es el primer largometraje de Estados Unidos, eso sí, pero a nivel mundial no, eso ya está claro, eso, ¿verdad? Pasa que recuerden que el cine lleva un poquito más de 100 años de historia, así que todavía hay cosas que se siguen encontrando y redescubriendo que se han perdido con el tiempo. Antes de The Birth of a Nation ya había gente haciendo películas ya de 30 minutos de duración, 40 minutos, 50, incluso de mayor de una hora. Siendo el primero, hasta ahora que tenemos registrado, la película anterior que mencioné, de Story of the Kelly Gun, de 1906, de Short State, de Australia. O sea que formalmente el primer largometraje en la historia del cine es australiano. ¿Okay? Pero tenemos que hablar de The Birth of a Nation como quiera, porque sí hay unos elementos importantes de este filme que debemos discutir. Ojo, este filme es altamente racista, o sea, su propósito, su origen y su mensaje es racista. No es que yo crea que es racista, es intencionalmente racista por el director, que también es un racista. Eso es históricamente así, no me estoy inventando nada. Lo vamos a ver a través de los videos. Así que es importante hacer un disclaimer de que no estoy de acuerdo y ni estamos de acuerdo con el mensaje de esta película. ¿Okay? Simplemente es un documento histórico, es algo que pasó. Malo, que no debió haber pasado, que es una mancha en la historia del cine y de la cinematografía en Estados Unidos, pero está ahí. It's there, ¿ok? So, no podemos hacer nada con eso. Versus rectificar. Sí me parece interesante que esta película de 1915 y todavía hoy, más de 100 años después, todavía veamos a un Estados Unidos racista. O sea, Estados Unidos, hay que decirlo, duela a quien le duela, el que le vea las cosas buenas o las cosas malas, como todo, ¿verdad? Todo tiene lo bueno y lo malo, pero Estados Unidos la realidad es que no ha cambiado en nada. O sea, desde 1915 y antes de 1915. Muchos de ustedes lo saben, otros a lo mejor se molesten conmigo porque lo digo en este video. Oiga, pero para hablar de D.W. Griffith, de The Birth of a Nation, hay que hablar de D.W. Griffith, de este señor que ven en pantalla. ¿Qué ocurre? Recuerden que estamos en los principios del cine. Hemos hablado básicamente de los orígenes, vimos que comienza en Europa, esta cuestión artística, que simplemente en vez de ser cosas filmadas, en Europa empieza a haber esta cuestión de contar historias. Y esa influencia llega a Estados Unidos y otras partes del mundo, así que de repente vamos a ver cómo a partir de ahí se empieza a hacer cine para contar historias. Pero, ojo, mucho de esto no se consideraba arte, lo veían como un vacilón, porque sobre todo, de hecho, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, incluyendo también en Europa, se dio mucho la tendencia de, mira, ven acá, coger una cámara y ponerla a Pepe, el de la esquina, a actuar. Y de repente alguien que jamás en su vida había actuado, pues protagonizaba estas películas y se volvía famoso de la noche a la mañana. ¿Verdad? Que eso pasa hoy en día, ¿verdad? Lo vemos. Pero así que eso está desde el principio del cine. Claro, sí, a la misma vez, sobre todo en Europa, había una tradición de que personas que eran novelistas o dramaturgos escribieran y dirigieran las películas. Igual actores de teatro fueran los protagonistas y los partícipes de estas películas. En Europa y en otras partes del mundo, en Asia, etc. En Estados Unidos, más o menos también, y en Latinoamérica y en Puerto Rico, pero no era lo común. Y eso lo vamos a cubrir mucho más adelante. Pero por ahora, concentrándonos acá en Estados Unidos, no era la tendencia, era bien raro o muy poco común. Vimos en 1903 The Great Robbery, Asalto y Robo de un Tren, de Edwin Porter. Ahí no habían actores, eso era gente random, ¿me entiendes? O sea y nuevamente no habían propósitos o intenciones artísticas mayormente, pues era solo una historia, hacer chavo. Versus quizás otros países que sí había una intención artística, como vimos con George Méliès. Claro que quería hacer dinero, pero vemos intenciones artísticas en ello. O un balance entre ambos.
So, era común en Estados Unidos que se hiciera comedia, mucha comedia, y casi todo era lo mismo, lo vamos a ver más adelante, donde eran filmes en un parque, en una playa, en un lugar abierto, con actores, un policía persiguiendo a alguien, una damisela en peligro, ese tipo de cosas. Todas las historias eran así mayormente. Uno que otro drama, pero no era común, o cosas como The Great Train Robbery. De hecho, The Great Train Robbery tuvo una secuela que era más o menos como una parodia, que se llamaba The Little Train Robbery. Lo pueden conseguir por YouTube, eh, eh, y que se considera la primera secuela hecha en el cine, ¿okay? De una película, aunque también hay algunos que no le dan tanto ver la segunda secuela porque era como una parodia hasta cierto punto, pero que funcionaba como secuela para esa época. La cosa es que llega este señor, D.W. Griffith, y D.W. Griffith, con sus virtudes y defectos, por eso tenemos que hablar de él, trae unas ayuda a que el cine se empiece a tomar más en serio y empieza también a traerle estructura al cine, porque de nuevo había un montón de compañías, olvídate de Hollywood, 20th Century Fox, Universal, en este momento hay un reguero de estudios por todo Estados Unidos, por montones, o sea, la mayor parte de ellos ubicados en Nueva York, y pues este señor comienza trabajando para Edwin Porter, él comienza como actor. Edwin Porter, el que hace The Great Train Robbery de 1903, que continúa dirigiendo, pues Griffith tiene su introducción al cine como actor, como talento, como recurso para Porter en 1907. Pero Griffith era una persona con cultura en el sentido de que veía mucho teatro y le gustaba mucho leer, o sea, era un tipo que leía muchas novelas y demás, así que este tipo tenía mucha cultura. Tenía también la característica, recuerden que en estos principios del cine, como no hay la barrera del lenguaje, del idioma, acá podía llegar un filme de Japón, de Israel, de donde fuese, porque no importa si no hablábamos ese idioma, y viceversa, porque es que todo era mudo, todo era por señas y demás, así que en ese sentido, pues no había esa barrera del idioma. Así que este señor consumía y le gustaba, de hecho, mucho, o cogía un gusto por el cine europeo, tenía mucha influencia del cine europeo. So, está teniendo su formación. El tipo empieza como actor y está viendo cómo se bate el cobre, cómo se hace cine, está estudiando a Porter, ¿ok? Y entonces, como actor, él va a pasar poco a poco a comenzar a dirigir, ¿ok? Y cuando él empieza a dirigir, poco a poco, una de las primeras contribuciones que él va a traer es que comienza a suavizar las actuaciones. Eso se dice que en el cine es bajito, es poquito, es suavecito. Comienza con este señor. De nuevo, él empieza a tener influencia del cine europeo. Ahora, de nuevo, esa cuestión bajita, pequeña, viene de Europa, no lo inventó él. Él lo empieza a traer acá al continente americano, ¿ok? Porque él empieza a dirigir cortometrajes, ¿ok? Así que esa es su primera aportación a este lado, a esta parte del continente, y ayuda mucho a que el cine en ese entonces empiece a cambiar de ser teatro filmado a que empiece a evolucionar a lo que conocemos hoy en día como cine, que va por ahí, ¿okay? A tener lenguaje cinematográfico. Ahora, es importante aclarar lo siguiente, a este punto de este video que lo tengamos en consideración. A partir de 1908, Estados Unidos empieza a dominar el mercado mundial. A diferencia de España, Francia, el continente asiático, o sea, por decir India, Japón, Corea, China, que son países que cuando vamos a estudiar muchísimo más adelante su historia, aunque en estos videos vamos a hablar poquito a poco de ello, ellos se quedaron en su nación, la mayor parte de ellos. Sí llegaban cosas, sí exportaban o llegaban, cosas se filtraban, pero ellos ya recuperaban, estaban, pues ya hago dinero aquí, con aquí me basta. So, por ejemplo, India no vio nunca ni el interés ni nada, ni la necesidad de tener que exportar su cine, porque estamos bien con nuestro país. Son naciones grandes, países grandes. Igual allá el continente asiático, etc. Pero Estados Unidos, que siempre le gusta abarcar, y hay que darle, ¿verdad? Tuvo esa visión o esa proyección o esa ambición, como lo quieran ver, de decir, está bien, nos da y nos sobra con nuestra nación, hacemos mucho dinero acá, pero
Vamos a llevarlo a estos otros países y vamos a empezar a llevar allá y hacer más dinero todavía. So, ellos empiezan a adentrarse a todos los continentes. El que ellos lo hicieran en esta etapa es bastante clave porque, de nuevo, recuerden que al no haber la barrera del lenguaje, del idioma, pues fue un palo. No tuvieron problema. Recuerden también que el cine está comenzando. No hay leyes como ahora, que existen muchas leyes que regulan un poco la importación de filmes a otros países. Y eso lo vamos a hablar en las clases de producción también mucho más adelante. Hay que hablar de eso para poder entender por qué a Puerto Rico se le ha hecho difícil exportar incluso lugares como Santo Domingo. Entonces está ahí al lado. ¿Cuál es el problema de Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Sabes? ¿Por qué a Puerto Rico se le hace tan difícil exportar su cine a otros países? Eso lo vamos a hablar muchísimo más adelante. Pero igual le pasa a otros países. O sea, Puerto Rico no es el único. Estados Unidos también tiene esos retos, pero lo que pasa es que Estados Unidos tuvo a su favor, o estos estudios tuvieron a su favor que en esta etapa empezaron a entrar a esos otros países. So, culturalmente rompieron esa barrera, empezaron a hacer nombres, porque entonces la gente veía a los actores, Charlie Chaplin, por ejemplo, que fue la primera figura o artista global. Y eso fue una ventaja, introdujo ese chip, ese germen, ese inception, y ya pararlo es difícil, ¿ok? No lo hicieron los otros. Lo han tratado de hacer después y por eso no ha sido exitoso, porque este era el momento para hacerlo. So, es importante aclarar eso ahora, porque después cuando hablemos del origen de Hollywood, este cuento que les estoy haciendo ahora va a jugar un rol relevante. La cosa es que ellos empiezan acá. Claro, en ese proceso también recuerden que en este momento no hay estrellas de cine en el sentido de que, de nuevo, no son actores, no estamos contratando a un actor de teatro famoso, sino que cogemos a cualquiera y lo ponemos a actuar, ¿ves? Y de hecho, no se explota el nombre de la persona. Una vez teníamos un actor, lo repetíamos en diversos papeles, a lo mejor tú lo reconocías como público, a lo mejor no, ¿ok? Porque igual lo que se promocionaba era la compañía. Es como decirle, esto es una película de Eduardo de Cinemovida, ¿ok? Ni siquiera se promocionaba el director o el productor. O sea, tú nunca hubieses oído mi nombre, Eduardo Rosado, el nombre de Steven Spielberg o el de que fuese, porque se promocionaba la compañía, 20th Century Fox, y ya. Y tú lo que sabías es que era una película de Fox. Todavía Fox no existe en este momento. Después vamos a hablar de eso, de los orígenes de los estudios. Hollywood no existe todavía en todo esto. Vamos poco a poco. ¿Qué pasa? Que si se empiezan, obviamente el público empieza poco a poco, como se repiten actores, empieza a identificarla, a reconocer cara. Como por ejemplo, esta fue una de ellas. Mary Pickford, que empieza de joven, con D.W. Griffith, que la descubre, él la ponía en todas sus películas. Así que era común que de repente la gente la empezara a reconocer y ella se volviera la primera estrella en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, no global todavía, pero sí en muchas partes del mundo, en volverse una estrella reconocida, pero nadie sabía el nombre, nadie sabía que ella se llamaba Mary Pickford. Mary Pickford hablaremos de ella más adelante, porque juega un rol determinante en un par de cosas más adelante, para allá para los 20 y posterior a los 20. So, es una actriz de joven que le empiezan a reconocer y como salía en películas americanas y era la muchacha ideal en estas películas americanas, se vuelve el símbolo de la belleza y representativo de Estados Unidos. Por eso le llamaban la novia de América. Así que era común que los periódicos, la publicidad y la gente, el público, empezara a llamarla la novia de América. Reconocían, mira, esa es la novia de América, sale ahí. No sabían el nombre porque no se promueve el nombre. Al estudio a mí no me convenía promover el nombre de ella porque lo que yo tenía que promover era Cinemovida, la compañía. ¿Me siguen a lo que voy? Pero esto va a ayudar y va a jugar un rol determinante más adelante, ¿verdad? Posterior a que el cine, en este caso Estados Unidos, pueda dominar el mercado mundial. ¿Ok? So, el punto es que Griffith, el tipo está haciendo cortometrajes, y es un palo. El tipo es uno de los mejores directores y de uno de los más activos, y sus películas, claro, este tipo, a diferencia de los demás, él no hacía solo comedia, le gustaba también el drama. O sea, este tipo normalmente, como les dije, tenía algo de cultura, le gustaba el teatro, le gustaba leer, así que el tipo pues tenía un poquito más allá de lo que estaba haciendo la mayoría. Y ahora, como les mencioné al principio del video, este tipo era altamente racista, o sea, pero abiertamente racista, como en 1915 en Estados Unidos, mucha gente lo era. ¿Okay? Así que él era fanático de una novela que está acá,
del señor Thomas Dixon llamada The Clansman. De hecho, eran dos, la otra no me acuerdo el nombre ahora, pero basado en esas dos novelas, él se inspira y decide que quiere hacer una película, ¿verdad?, adaptada de esas novelas, y él lo decide hacer. Claro, él se da cuenta que esto no es un cortometraje ni una película de 20, 30, 40 minutos. Esto va a ser un peliculón. De nuevo, ya se está haciendo largometraje en otros cines, y como este tipo no veía el cine de Estados Unidos, veía el cine de Europa y de otros países, él ya dijo, espérate, sí, vamos a hacer un largometraje, si otros países ya lo están haciendo, vamos a hacerlo nosotros. Así que disculpen, se decide hacer The Birth of a Nation. ¿Ok? Ok, The Birth of a Nation, básicamente la trama se concentra en cómo dos familias, una del sur y una del norte, dos familias bien cercanas, o sea, amigos que eran bien unidas, se van a ver separadas por la guerra civil. El punto de la película básicamente es el siguiente: fue un error darle la libertad a los negros. Y fue un error darle la libertad a los negros, según esta película, porque, según D.W. Griffith, ¿verdad? Cuando vean la película la vamos a discutir en los próximos videos, porque no solamente dividieron familias, no solamente puso a la nación de Estados Unidos en guerra, sino que le dio libertad a los negros, a los afroamericanos, que para la película, por diversas razones, lo van a presentar, porque son ladrones, según la película, porque son malos, porque son gente envidiosa, porque son gente de mal, punto, según el filme. Eso fue un error, y eso trajo otras consecuencias. No tan solo eso, como vimos, voy a darle para atrás, como vimos en el afiche principal, la película presenta el origen del Ku Klux Klan y lo justifica. Y no solamente lo justifica, una vez un estudiante me dijo a mí, hace unos años atrás, con el boom esto de Marvel y toda la cuestión, que esta es la primera película de superhéroes. Y aunque es un chiste de mal gusto, no deja de ser verdad. La película, D.W. Griffith presenta a el Ku Klux Klan como héroes. Y lo van a ver cuando empecemos a ver la película. Pueden desde ya buscar esta película en YouTube si les interesa. El filme básicamente presenta el origen del Ku Klux Klan como una necesidad y como los héroes que van a salvar el día de estos afroamericanos que son malos, que están buscando hacer mal y que han hecho daño y que violan y que mienten y que se aprovechan de los pobres blancos. Entonces los blancos son presentados como gente tan buena y noble que son abusados por estos afroamericanos malignos. Por eso la película es, de nuevo, de alto contenido racista, y vamos a ver cómo el Ku Klux Klan va a salvar el día y al final va a atrapar a afroamericanos y a matarlos para hacer justicia. Claro, cuando estrena la película, por obvias razones, la película fue una controversia. Fue un éxito taquillero, ¿okay? Fue un éxito taquillero, lo importante y la razón por la que hablo de esta racista película y de este racista director, nuevamente porque la aportación de D.W. Griffith va con las actuaciones, pero vamos a ver cuando veamos la película o fragmentos de la película que trae unas aportaciones en el lenguaje cinematográfico. ¿Okay? Pero en términos también de la exhibición es un antes y después. Hasta este entonces las películas, como les dije, no eran consideradas arte y se exhibían ya empiezan a haber teatros de cine, pero los teatros de cine no tenían el respeto, no tenían el glamour de los teatros de obras de teatro, o sea, de los teatros normales, no tenían ese glamour. Eran cuchifritos, eran cosas cafres, era entretenimiento barato. Pero D.W. Griffith estrena The Birth of a Nation por todo lo alto, no en teatros baratos, sino en teatros grandes, palacios de teatro, que él utiliza para exhibir la película con orquestas en vivo, orquestas musicales, o sea, no alguien tocando el piano y ya, sino orquestas con una partitura musical específicamente para esta película. No es que el pianista se ponga a inventar la música, no. Hay una partitura musical específica para esta película. O sea, que el tipo revoluciona la manera de estrenar las películas en cine. Es un antes y después. Y le da clase, y le da glamour. Y entonces hace que las personas ricas, las personas
la élite, los clasistas, pero también hasta cierto punto la comunidad de teatro y personas que respetaban el arte digan, espérate, esto no es una cafrería barata, esto hay que prestarle atención, esto no es una obra artística, ¿ok? Basada y adaptada de una novela. ¿Okay? O sea que la gente en la época no podía desecharlo como si fuese una cafrería, como cualquier otra película barata. Esto ya es una megaproducción. Así que dividió, obviamente, la nación y el público en los lugares donde se exhibió, sobre todo en Estados Unidos, porque hubo una gente que altamente apoyó la película y hubo mucha gente que pues estuvo contra ella por su contenido racista. Nada, para terminar con D.W. Griffith y terminar con este video, yo creo que él siguió dirigiendo, o sea, él continuó haciendo cine después de esto, por las críticas que él tuvo con esta película. Él hace después una película llamada Intolerance, que funge como una especie de crítica a las personas pseudocristianas y moralistas que lo criticaron, pero que pues lo criticaron, y él hace esa película como una crítica, y esa pues no le va tan bien como The Birth of a Nation, y él sigue después haciendo largometrajes y películas. O sea, el tipo siguió hasta 1917, que se retira, pero luego él vuelve a dirigir un filme en la década del 20, y luego, ¿verdad? Termina su carrera, se detiene ahí. Pero eventualmente es reconocido por los premios de la Academia con un Lifetime Achievement Award, y este reconocimiento también trajo mucha controversia porque muchos cineastas como Spike Lee, posteriormente, ¿verdad? Y cineastas en la época se mostraron en contra de este reconocimiento porque ciertamente, y cuando veamos la película y discutamos muchos aspectos de la película y la producción, ciertamente Griffith fue un cineasta y un ser humano racista que, nuevamente, aún con estas aportaciones que vamos a ver o que él ¿verdad? Trajo al cine, su mensaje y el uso del cine como herramienta para enviar un mensaje racista fue más que evidente. Y pues, está ahí. Así que, pues, nada, esa es la clase del día de hoy, básicamente hablando de D.W. Griffith. Los próximos videos van a ser para discutir The Birth of a Nation, la película de 1915, que es el primer largometraje de Estados Unidos.